Caso número 1. Cundinamarca, Colombia. En el año 2000, Elvia Cortés, una comerciante y campesina, se convirtió en víctima de uno de los crímenes más crueles del país. El 15 de mayo, Elvia se encontraba en su finca, en una zona rural entre Boyacá y Cundinamarca. Era conocida por llevar una vida tranquila y dedicada al comercio local. Ese día, varios hombres llegaron a su propiedad. No eran guerrilleros, como se creyó al principio. Eran delincuentes comunes. La obligaron a colocarse un collar bomba alrededor del cuello y la extorsionaron. Si no pagaba una gran suma de dinero que ascendía a 15 millones de pesos colombianos, el artefacto sería detonado. Con una bomba en el cuello y sin saber qué hacer, Elvia buscó ayuda desesperadamente. La policía llegó al lugar junto a un escuadrón antibombas. Entre ellos estaba el suboficial Jairo Hernando López, experto en desactivación de explosivos. Durante horas intentaron salvarla. El dispositivo era extremadamente inestable y cualquier error podía ser mortal. Pero el collar no estaba hecho para ser desactivado. Estaba diseñado para matar. De forma repentina, el explosivo detonó. Elvia Cortés murió en el acto y también el suboficial que intentaba salvarla. El país quedó conmocionado. Caso número 2. Sonora, México. En el año 2019, la familia Levarón, una comunidad mormona establecida en el norte de México, se convirtió en víctima de uno de los ataques más graves contra civiles en el país. El 4 de noviembre, varios integrantes de la familia viajaban en caravana por un camino rural entre los estados de Sonora y Chihuahua. En los vehículos viajaban mujeres y niños. Se dirigían a una reunión familiar, en una ruta que utilizaban con frecuencia y que conocían bien. Durante el trayecto, hombres armados interceptaron el camino. Según las investigaciones, el grupo armado se encontraba en la zona esperando el paso de una caravana de un cartel rival. Al observar varias camionetas circulando juntas por el camino, asumieron que se trataba del grupo que buscaban. Sin verificar quiénes viajaban en los vehículos, abrieron fuego. No hubo advertencia. No hubo intento de detenerlos. No fue un enfrentamiento. No hubo tiempo para reaccionar. Uno de los vehículos recibió múltiples disparos y posteriormente se incendió. Dentro viajaban una mujer y sus hijos. Otros integrantes de la familia intentaron huir hacia el monte, pero fueron perseguidos y alcanzados. Como resultado del ataque, 9 personas murieron. 3 mujeres y 6 niños, algunos de ellos de pocos meses de edad. Las autoridades atribuyeron el ataque a integrantes del crimen organizado y concluyeron que la familia Levarón no era el objetivo original, sino víctima de una confusión violenta en una zona disputada por grupos criminales. El lugar fue acordonado por fuerzas de seguridad y peritos forenses. El caso provocó una reacción inmediata a nivel nacional e internacional y evidenció la peligrosidad de transitar por regiones controladas por el crimen organizado. La masacre de la familia Levarón quedó registrada como uno de los ataques más letales contra civiles en la historia reciente de México. Caso número 3. Tlatelolco, México. En el año 1968, el movimiento estudiantil en México se había convertido en una protesta masiva contra la represión y los abusos de autoridad. El 2 de octubre se realizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. La convocatoria fue hecha por el Consejo Nacional de Huelga, un organismo creado por estudiantes de múltiples universidades de México, como la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Asistieron miles de personas, incluidos estudiantes, familias y vecinos. Ese día, la plaza fue rodeada por fuerzas de seguridad. De acuerdo con reconstrucciones históricas y archivos, el operativo fue parte de un despliegue planeado por las autoridades, relacionado con la llamada Operación Galeana. Mientras la protesta avanzaba, en el cielo se vieron señales luminosas que, según los reportes, fueron el inicio del operativo para intervenir la concentración. Poco después comenzaron los disparos. En el lugar participaron elementos del ejército mexicano, y también un grupo identificado después como Batallón Olimpia,
un grupo de civiles y agentes de la ley infiltrados que operó dentro y alrededor de la plaza. Los manifestantes intentaron correr, buscar refugio en edificios o tirarse al suelo para protegerse. Hubo detenciones masivas. Muchos asistentes fueron golpeados, subidos a vehículos y llevados a instalaciones de seguridad. La cifra exacta de muertos nunca quedó completamente establecida. Distintas fuentes señalan que el número fue elevado y que durante años se mantuvo como un tema silenciado por las autoridades. Con el paso del tiempo, organismos y documentos oficiales reconocieron el hecho como una grave violación de derechos humanos y se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia de México. La masacre de Tlatelolco quedó registrada como un punto de quiebre. Una protesta estudiantil que terminó en violencia, con muertos, heridos y detenidos, se conmemora a los fallecidos cada 2 de octubre. Caso número 4. Morazán, El Salvador. Año 1981, en el pequeño pueblo de El Mozote, en el este de El Salvador, ocurrió una de las masacres más atroces en la historia reciente de América Latina. Era una comunidad rural, con campesinos, familias, mujeres y muchos niños que vivían en paz lejos de cualquier combate. El 10 de diciembre, soldados pertenecientes al batallón Atlácatl del ejército salvadoreño entraron al pueblo bajo la orden de eliminar supuestos colaboradores de la guerrilla en medio de la guerra civil. Sin advertencia, los soldados rodearon la aldea. Fueron obligando a salir a los habitantes de sus casas y los reunieron en la plaza. Allí, hombres, mujeres y niños fueron separados. Algunos fueron interrogados, otros simplemente quedaron a merced de los soldados. Se les acusó de apoyar a la guerrilla, aunque no había pruebas de tal cosa. Durante los siguientes días, los militares ejecutaron a gran parte de los pobladores. Decenas de mujeres y niños fueron asesinados. Testimonios y estudios forenses señalan que muchos de los menores no superaban los 10 años. La cifra total de víctimas se estima en más de 900 civiles, incluidas mujeres, ancianos y cientos de niños. Por décadas, las autoridades negaron lo sucedido y se disputaron los hechos. Fue hasta años después, con investigaciones de organismos internacionales y comisiones de la verdad, que la magnitud de la masacre fue reconocida. La masacre de El Mozote no solo es recordada como un crimen de guerra, sino también como una de las peores violaciones a civiles desarmados en la historia contemporánea de Latinoamérica. Caso número 5. La Libertad, Guatemala. En el año 1982, Guatemala atravesaba uno de los periodos más violentos de su guerra interna. El ejército llevaba a cabo operaciones de contrainsurgencia en zonas rurales, bajo la premisa de eliminar cualquier posible apoyo a la guerrilla. En ese contexto, existía una pequeña comunidad llamada Dos R's, ubicada en el departamento de Petén. Era una aldea aislada, formada principalmente por familias campesinas, dedicadas a la agricultura y alejadas del conflicto armado directo. El 6 de diciembre de 1982, un grupo de soldados del ejército guatemalteco ingresó a la comunidad. No lo hicieron como una patrulla común. Llegaron disfrazados de guerrilleros, con el objetivo de engañar a los habitantes y evitar resistencia. La excusa oficial fue una investigación por el supuesto robo de armas. Pero lo que ocurrió después no fue una inspección, ni un operativo de seguridad. Fue una ejecución sistemática. Los soldados reunieron a la población, separaron a hombres, mujeres y niños y comenzaron los interrogatorios. Las víctimas fueron golpeadas, torturadas y obligadas a presenciar el asesinato de sus propios familiares. Uno por uno, los habitantes fueron llevados hasta un pozo comunitario. Allí eran ejecutados y sus cuerpos arrojados al interior. Ni siquiera los niños fueron perdonados. Bebés y menores de edad fueron asesinados deliberadamente. En algunos casos, los soldados los estrellaron contra el suelo antes de lanzarlos al pozo. La masacre se prolongó durante 2 días. Al finalizar, la aldea fue incendiada para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Más de 200 personas fueron asesinadas. Dos R's dejó de existir.
Durante años, el crimen fue negado por el Estado. Las autoridades aseguraron que se trataba de propaganda o de un enfrentamiento inexistente. Pero la verdad no pudo ser ocultada para siempre. Años después, investigaciones independientes, exhumaciones forenses y testimonios de sobrevivientes confirmaron lo ocurrido. La masacre de 2Rs fue reconocida internacionalmente como un crimen de lesa humanidad. Varios responsables fueron juzgados y condenados, incluso décadas después. El caso se convirtió en uno de los ejemplos más claros de violencia estatal sistemática contra población civil en la historia de Guatemala. 2Rs no fue un error. No fue un exceso aislado. Fue una operación planificada, ejecutada por fuerzas del Estado, contra personas que no tenían cómo defenderse. Y su historia permanece como una de las páginas más oscuras de Latinoamérica. Estos hechos ocurrieron en Latinoamérica y forman parte de una historia que muchas veces se intenta olvidar. Si este video te pareció interesante, considera suscribirte al canal y dejar tu like si te ha gustado. Siéntete libre de comentar, me gustaría escuchar tu opinión. Sin más que decir, hasta luego.